Continuamos con las noticias e historias que impactan tu vida en Actualidad junto a Lucía Navarro por Americano. Con Actualidad, yo soy Lucía Navarro. Por lo menos en el último año, en la Bolsa de Valores de Nueva York, se ha presentado una tendencia de inversión distinta, diría yo. Una tendencia bastante distinta. Se trata de activismo de inversión. En el año 2022 se registró un número récord de inversiones de esta modalidad de inversores activistas y una parte récord también de la actividad se dirigió a grandes empresas como por ejemplo Alphabet, Meta y Salesforce. Si vemos el tema con números, en el año 2022 se registró un nuevo récord de inversores activistas por un 55%, por primera vez representando un 36% de todos los fondos que se realizan en la Bolsa de Valores. Vamos a tratar este tema, de explicar este asunto del activismo y de inversión con nuestro siguiente invitado. Bienvenido, Aarón Olmos. Profesor, ¿qué es un inversionista activista? Bueno, un inversionista activista, Lucía, es una persona o grupo de personas que, empoderados con un capital propio o de determinado grupo de interesados, están dispuestos a adquirir grandes cantidades de acciones de algunas empresas, bueno, por razones bien sea gerenciales, razones económicas o razones medioambientales. ¿Son arriesgadas estas operaciones, profesor? Mira, primero, para poder hacer este tipo de actividad, quien vaya a comprar las acciones de la empresa previamente tuvo que haberla estudiado, ¿no? Tuvo que haber estudiado el punto de vista de su desarrollo, su desempeño, el punto de vista contable, a nivel de indicadores. Así que de alguna manera más bien el riesgo está en que lo que se pretende hacer no se logre en términos de los cambios que se quieren implementar. Sin embargo, siempre se tiene que estudiar para poder hacer esto. ¿Por qué se hacen este tipo de inversiones, profesor? Bueno, hay personas o grupos de personas, fondos de inversión, que valoran empresas de una manera muy positiva, están conscientes que no necesariamente están siendo bien llevadas, ven algo positivo en el hecho de cambiar su orientación gerencial, su línea de negocio, y bueno, pues lo ven como una opción interesante adquirirla para poderla entonces transformar, ¿no? Desde adentro. ¿Tiene algún ejemplo cercano, profesor, que pudiera darnos de alguna operación de activistas inversionistas o inversionistas activistas que haya tenido éxito y alguna otra que haya tenido un fracaso? Bueno, mira, principalmente, otra vez, el caso de las inversionistas activistas ocurre mayormente hacia empresas del área financiera, ¿no? Son instituciones que tienen muchos años, tienen un segmento de mercado interesante y quienes la están llevando quizás en el actual momento puede ser que no sea bien valorado su actividad y por esto quizás un grupo de personas quiera tomar la batuta bajo esta visión, ¿no? Un poco para tratar de fomentar transformaciones y cambios, ¿no? En positivo. Siempre la intención es en positivo, ¿no? Ejemplos negativos de esto, bueno, simplemente aquella empresa que quizás bajo la visión de un grupo de personas para transformarla desde adentro, no necesariamente se cumplieron los objetivos, ¿no? Un ejemplo positivo pudiese ser el ejemplo de esta empresa GameStop, que un grupo de personas, pequeños accionistas, comenzaron a unirse para ejercer un efecto de rescate, ¿no? De recuperación. A nivel de los mercados, lo que se estaba buscando era operar a la baja del precio de las acciones y más bien un grupo de personas colocaron grandes cantidades de capital para tratar de recuperarla en términos de incrementar el precio del mercado, ¿no? Entonces es interesante ver cómo detrás de una lógica de trabajo unificado se pueden hacer transformaciones en positivo o inclusive también puede llegarse al caso de, tomando en consideración que esto en principio se hace para hacer transformaciones a favor, pero si no necesariamente se hacen de manera correcta, puede ser que las instituciones que se estén adquiriendo bajo la vía de la compra de las acciones no necesariamente salgan bien libradas. Me llama la atención el término activista inversionista y me suena la palabra activista porque normalmente son personas que están apoyando una causa,
no quiero decir si buena o mala, pero es una causa es una visión que va mucho más allá de un negocio. Es más bien, creería yo, promover algún tipo de ideología a través de este tipo de operaciones, del control de la empresa. Evi- En principio va más allá del propio negocio. La intención es dejar una huella, la intención es transformar desde adentro, la intención es recuperar, la intención es hacerlo de manera distinta y sobre todo en el actual momento que estamos viviendo, por ejemplo, con los efectos del cambio climático y la gran necesidad que hay de llevar las instituciones y las organizaciones y nuestras empresas hacia un entorno mucho más limpio, hay activismo desde el punto de vista de una economía verde en términos de adquisición de empresas para transformarlas desde el punto de vista, por ejemplo, de la huella de carbono. Ese Uh-huh. tipo de cosas están pasando. Este tipo de empresas, las empresas verdes, son las más atractivas para este tipo de inversionistas, profesor. Bueno, las empresas pueden ser verdes tanto y en cuanto su gerencia, su visión gerencial cambie en términos de la junta directiva. Es decir, yo puedo de alguna manera comenzar a hacer o dejar de hacer actividades que estaban generando alguna huella de carbono, estaban generando algún tipo de efecto sobre el ambiente. Esto evidentemente tiene que sopesarse y saber que efectivamente se está trabajando más hacia futuro que necesariamente en el corto plazo para generar ingresos. Entonces, Uh-huh. este tipo de transformaciones vienen por la conciencia que las personas que están asumiendo estas acciones para llevar adelante la junta directiva y tener la totalidad en las tomas de decisión, bueno, son conscientes de los efectos que las empresas están causando en el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? En este caso. Uh-huh. Si le entiendo bien, este tipo de operaciones son iguales a cualquier otro tipo de transacción en el mercado de valores, pero tienen un objetivo ulterior, un objetivo diferente al de ganar dinero. Es así, es así. Lo típico que nosotros vemos son personas que por el afán de generar más dinero hacen el estudio de qué tipos de empresas pudiesen comprar a través de sus acciones, evidentemente un poco tratando de incentivar el alza en el precio, ¿no? Y ganar desde el punto de vista especulativo. Sin embargo, esto va más allá porque este activismo se revela en términos de generar algún tipo de cambio, transformación, no solamente en la empresa, sino en el sector y en la sociedad donde esta empresa hace vida. Entonces, Uh-huh. ir un poco más allá de la visión tradicional de adquirir empresas para ganar punto de vista de lucro, o especulativamente con el precio, o generando algún tipo de ganancia final del ejercicio con el porcentaje que representa en términos de la utilidad. ¿Y cuesta lo mismo una acción en una empresa de este tipo a cualquier otro, no es empresa, en un activismo de este tipo que hacer otro tipo de inversiones? Me imagino todo depende del valor de la acción, del pedazo de la empresa que se esté comprando, ¿no? Pero en términos generales, estas operaciones, los precios son comparativos con el resto de las acciones del mercado de valores. Sí, son acciones de empresas tradicionales, el precio estaría evaluado en términos de su propio accionar, de su tradición, de su tiempo, del efecto que haya causado en la sociedad, del segmento de mercado, el negocio, las regulaciones. Es decir, son empresas que de alguna manera cambian en la medida en la cual cambia la visión que está detrás de la adquisición de la misma, ¿no? Entonces, el inversionista es el que cambia el sentido de la empresa. De repente podemos tener una empresa de tecnología que hace software y esa empresa tiene algún tipo de efecto sobre el medio ambiente desde el punto de vista socioaccionario a nivel de la fabricación de los componentes electrónicos y puede ser que un grupo de personas la rescatan en términos de la compra de las acciones y las acciones simplemente eran acciones de una empresa tecnológica tradicional. Ahora, a partir del cambio y de la visión del activismo y del cambio en la orientación, lo que se quiere lograr, evidentemente, además de generar un cambio interno y una conciencia diferente, bueno, esto va a tener un efecto sobre precio en los mercados, haciendo quizás que sea más atractivo para otro grupo de personas que están buscando el mismo objetivo. Y la forma de comprarlos es igual también, me imagino, ¿no? Es a través Claro, de un broker o un corredor de es acciones. correcto, es correcto. Si una persona está certificado y está avalado y tiene los conocimientos, lo puede hacer, si no lo puede hacer a través de un broker que intermedia. No necesariamente existe una condición diferente, o sea, lo que lo hace diferente es la intención con la cual se está llevando la actividad. Pues profesor, le agradezco muchísimo el tiempo, la explicación sobre todo, porque es una nueva forma de invertir. Son empresas que reciben inversiones con otro tipo de intenciones.
Profesor Aarón Olmos, le agradezco muchísimo el que haya aceptado conversar con nosotros y ojalá que vuelva pronto. Yo soy Lucía Navarro y espero que nos acompañe en otra edición de Actualidad por Americano. Concluimos esta edición. Regresaremos con más noticias e historias que impactan tu vida en Actualidad con Lucía Navarro. De lunes a viernes, en vivo, a las 10 p.m. por Radio Libre 790 AM.